Hola, ¿qué tal? Buenas, me presento. Mi nombre es Luis Beltrán, soy estudiante de Kinesiología de la UBA y mi idea le traje este material de apoyo para los que recién comienzan con anato, que es Generalidades de Artrología. Así que vamos a comenzar. Antes de meternos de lleno al estudio de la artrología, me gustaría dejar en claro algunos conceptos básicos que en lo personal me parecen muy relevantes, que es planos y ejes. Ahí vemos un hombrecito en posición anatómica, que recuerden que la posición anatómica es como la vemos ahí, la persona erguida, con las palmas en supinación y la mirada al frente, y vamos a definir los planos y los ejes. Tenemos un eje sagital que me va a partir este hombrecito, por decirlo de alguna manera, en dos mitades, una izquierda y otra derecha. Y va a estar atravesado este plano por un eje lateral o transversal. Tenemos un plano coronal, que lo vemos acá en verde, que me va a dividir el hombrecito en dos mitades, una anterior y una posterior. Y va a estar atravesado por un eje antero-posterior. Después tenemos un plano transversal u horizontal, que me va a dividir este hombrecito en dos mitades, una superior y una inferior. Y va a estar atravesado por un eje longitudinal. Bien, dicho esto, me gustaría dar definiciones de algunos movimientos que realizan las articulaciones. Flexión. Flexión va a ser el aumento del ángulo entre los huesos o parte del cuerpo. La extensión va a ser todo lo contrario, va a ser el aumento o el enderezamiento de los huesos o parte del cuerpo. Después tenemos abducción. Entre nosotros que lo decimos abducción para no confundirnos, es el movimiento que se aleja del plano sagital o del eje longitudinal. Aducción es todo lo contrario, aproxima lo que es al eje sagital o al plano sagital. Tenemos pronación, es la rotación del antebrazo y la mano sobre su eje longitudinal, dejando las palmas hacia atrás. Supinación es todo lo contrario, es la rotación del antebrazo y la mano, dejando las palmas hacia adelante, como en posición anatómica. Y tenemos circunducción, que es la sumatoria de todos los movimientos. Luego tenemos elevación, que es el movimiento de un segmento hacia arriba, y descenso va a ser el segmento hacia abajo. Me gustaría hacer una salvedad que pasa cuando tomamos el eje de la mano y el eje del cuerpo. Si tomamos el eje de la mano que pasa por el dedo medio, nosotros hacemos aducción hacia adentro, abducción hacia afuera, tanto de la parte externa como de la parte interna se cumple normalmente. Pero ¿qué pasa si tomamos el eje del cuerpo? Si tomamos el eje del cuerpo que estaría acá, o sea, la parte externa sigue abduciendo y aduciendo. Pero si tomamos la parte interna, va a abducir, pero cuando se mueve para allá, hacia el eje, no va a estar abduciendo, va a estar aduciendo. Así que nada, quería hacer una aclaración, es medio tonta, pero es bueno aclararlo. Pasando a lo que es articulación. La definimos como un conjunto de partes anatómicas que unen dos o más huesos, o simplemente la unión de dos o más huesos próximos. Bien. Vamos a clasificar estas articulaciones según el grado del movimiento o según el tejido articular que los componga. Según el grado de movimiento vamos a tener sinartrosis, que van a ser articulaciones inmóviles. Las anfiartrosis van a ser articulaciones poco móviles y las diartrosis, articulaciones móviles por excelencia. Si vamos a la clasificación según el tejido articular, vamos a encontrar fibrosas, que se va a encontrar tejido fibroso interpuesto entre los huesos. Cartilaginosas, va a ser articulaciones que tienen cartílago interpuesto, y sinoviales,
que van a poseer líquido sinovial, que después definiremos qué es. Si nos metemos en lo que son las sinartrosis, vamos a encontrar una de sus subdivisiones, lo que son las suturas. Las suturas van a proceder directamente de un esbozo membranoso que está unido por tejido fibroso de fibras cortas y quedan así inmóviles. Dentro de esta sutura hay varios tipos de suturas, como por ejemplo las suturas planas, que están presentes en los huesos propios de la nariz, como lo vemos acá. Después tenemos suturas escamosas o en bisel, que van a ser como por ejemplo la articulación temporoparietal. Acá tenemos un corte coronal y una vista anterior de esta articulación. Luego tenemos suturas dentadas, que se dan en las uniones de los huesos del cráneo, como por ejemplo entre los parietales, entre el frontal y el parietal, o occipital y parietal. Y tenemos la esquindelesis, que esta articulación va a estar dada por el efenoides, la espina del efenoides y el vómer hacia abajo. Otro tipo de articulaciones de sinartrosis que vamos a encontrar son las sindesmosis. Estas sindesmosis se van a estar presentes en lo que es en el miembro superior e inferior, tanto en el antebrazo como en la pierna. Se va a encontrar la membrana interósea. Y después, otro tipo de género de la sinartrosis van a ser la gonfosis, que van a estar articulando los dientes con los alveolos dentarios de los maxilares. Ahí lo marco. Pasamos a la anfiartrosis, que son articulaciones que tienen poco movimiento. Van a presentar cartílago hialino o fibrocartilaginosa entre ambos huesos. No tienen cápsula articular ni cavidad sinovial estas articulaciones. Un ejemplo de esto son la sínfisis pubiana. Como vemos acá, va a haber un fibrocartílago acá entre los dos coxales, y después tenemos entre los cuerpos vertebrales, que vamos a tener los discos intervertebrales. Lo que nos llama la atención es si este tipo de articulación entre los cuerpos vertebrales es de poco movimiento, ¿por qué podemos hacer un gran rango de movimiento? Bueno, la respuesta a esto es que la sumatoria de todas las articulaciones intervertebrales nos va a dar esa posibilidad de hacer un rango de movimiento más amplio. Si pasamos a las diartrosis, que son las articulaciones móviles por excelencia, presentan una cavidad sinovial. ¿Qué características van a tener? Sus superficies van a ser lisas, recubiertas por cartílago hialino, una cápsula articular, una membrana sinovial por debajo de la cápsula. Esta cápsula va a presentar líquido sinovial. Este líquido sinovial va a tener función de lubricar la articulación. Y bueno, pueden presentar elementos de coaptación, como por ejemplo los meniscos o rodetes, y ligamentos que van a estar reforzando esta articulación. Si las clasificamos las diartrosis, las vamos a clasificar según el género y según los grados de libertad. Dentro del género vamos a encontrar las artroides, las condilias, que también va a haber variedades de esas, como las bicondilias y las doble condilias. Después tenemos la enartrosis o esferoides, las encajes recíproco ocelar, las trocleares y las trocoides. Si nos vamos según el grado de libertad, vamos a encontrar según en qué eje se mueven. Podemos tener unaxial o monoaxial, biaxiales, triaxiales o multiaxiales. Si nos metemos un poquito en profundidad, definir lo que son las articulaciones artroides, decimos que presentan superficies planas y los movimientos que van a realizar son deslizamiento de sus superficies. Ahí vemos un esquema. Según los grados de libertad
van a ser multiaxiales o para algunos autores van a ser biaxiales. Como repito, van a ser deslizamiento de sus superficies planas nada más. Un ejemplo de esto va a ser la acromio clavicular, que va a dar entre la acromion y la clavícula, que van a presentar superficies planas. Si nos vamos a las condilias, van a presentar superficies elipsoidales en sentido inverso, o sea, va a presentar una superficie cóncava y la otra convexa. Ahí vemos un esquema. Si la clasificamos según los grados de movimiento, va a ser una articulación biaxial. Un ejemplo de esto va a ser la articulación radiocarpiana, que va a estar articulando lo que es el cóndilo carpiano, para ser más específico, el escafoides y el semilunar, que van a ser convexos y se van a estar articulando con la extremidad inferior del radio, que es cóncavo. Dentro de las condilias vamos a ver una variedad que van a ser las doble condilias. Van a presentar un cóndilo de un lado y una cavidad glenoidea del otro, y del lado enfrentado va a ser inverso. Un ejemplo de esto va a ser la articulación mediocarpiana o de la primera fila entre las filas del carpo, que va a estar dada entre la primera fila hacia arriba y la segunda, que acá vemos el cóndilo, que va a estar dado por el escafoide, y tenemos la cavidad glenoidea, que va a estar dado por el escafoide, del semilunar y el piramidal, y tenemos el cóndilo abajo, que va a estar dado por el ganchoso y el grande. Si pasamos a las bicondilias, decimos que tienen dos cóndilos enfrentados a cavidades glenoideas o superficies planas. Un ejemplo de esto es entre el fémur y la tibia. ¿Por qué no digo rodilla? Porque eso implicaría nombrar la articulación troclear que tiene la tróclea femoral con la rótula. Entonces no corresponde. Pero ahí nombramos lo que es y vemos que articula los cóndilos femorales con las mesetas tibiales. Si pasamos a la enartrosis o esferoidea, decimos que presenta superficies que son esféricas o presentan segmentos de esfera. Ahí vemos un esquema. Si la clasificamos según los grados de libertad, van a ser multiaxiales o triaxiales. Y un ejemplo de esto va a ser la articulación escapulohumeral, que va a estar articulando la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Estos movimientos, ¿qué movimiento va a ser de articulación? Va a ser flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y la sumatoria de todos es la circunducción. Pasamos a las encajes recíproco oscelar. Decimos que presentan superficies cóncavas en un sentido y convexas en otro, en forma de silla a montar. La concavidad de una se corresponde con la convexidad de la otra. Ahí vemos un esquemita. Las clasificamos según los grados de libertad. Van a ser biaxiales porque se van a mover en dos ejes. Y un ejemplo de esta articulación va a ser la trapecio metacarpiana. Recordamos que el trapecio es un hueso de la segunda fila del carpo que va a estar articulando con el primer metacarpiano, que en esta articulación de tipo encaje recíproco oscelar. Pasamos a las trocleares, decimos que tienen forma de polea. Van a presentar una garganta donde se va a alojar la superficie articular opuesta y realiza movimiento de bisagra. Acá vemos un esquema. Muy esquemáticamente vemos que esta vendría a ser la garganta y esta vendría a ser la superficie opuesta que se va a alojar en esta garganta. Si las clasificamos según los grados de libertad, van a ser uniaxiales. ¿Qué movimiento van a hacer este tipo de articulaciones? Flexo-extensión, o sea, lo va a realizar en el plano sagital y en el eje transversal. Un ejemplo de este tipo de articulaciones van a ser la húmero-cubital. Esta es una de las tres articulaciones que conforman la del codo.
va a estar articulando lo que es la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Pasamos a las trocoides. Presentan segmentos de cilindro, uno convexo y el otro cóncavo, en forma de pivote. Ahí vemos un esquema, vemos el cilindro, uno convexo, el otro cóncavo, segmento de cilindros, y van a ser movimientos en un solo eje, van a ser uniaxiales. ¿Qué movimientos pueden ser? Rotación, o sea, supinación y pronación. Un ejemplo de esto podemos dar como la radiocubital superior, o también otra que podríamos citar es la atloideo-odontoidea, que va a estar dada por el arco del atlas y la apófisis odontoide del axis. Bueno, nada más para decir, de ya muchas gracias. Ante alguna corrección que me quieran hacer o algún comentario, me lo dejan ahí abajo. Y sin nada más para decir, muchas gracias y les mando un abrazo grande y espero que les sirva el material de apoyo.